buenos días, Dios les bendiga a todos los que están conectados y se van a conectar aquí en su programa especial Faro de Luz Comunitario, Iglesia y Sociedad, a través de Aison Radio, una voz desde los cielos hasta las naciones. Hoy sí que la batería está buena, hoy la batería está recargada, sumamente recargada, porque vamos a tener un abanico, un popurrí, un mosaico de opiniones, ideas, solicitudes, encuentro, preguntas, respuestas en este día especial que es la víspera de la entrada de Jesús a Jerusalén, porque mañana es Domingo de Ramos, pero eso lo vamos a dejar para lo último. Sí, esos significados, esa simbología, esa trayectoria que fue un vehículo sin uso, no sé si fue BMW o Mercedes-Benz, pero una limusina, pero yo sé que llegó al lugar. Vamos a poner este programa en la mano del Señor, y por qué no, y bendecir este programa, y por qué no, con la máxima autoridad de la Iglesia de Dios en la República Dominicana, Juan Tiburcio. Ministro, antes de presentarlo, ponga usted este programa en la mano del Señor. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque tú eres bueno, tus misericordias son para siempre. Gracias por la oportunidad que nos concede de podernos presentar ante ti en esta mañana gloriosa, para así llegar hacia cada hogar, a cada amigo, a cada hermano, con la finalidad de bendecir sus vidas a través de este programa. Pedimos, Dios, tu guianza y tu dirección en todo lo que hemos de hacer, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, ministro. Señores, antes de entrar en materia, queremos decirle que estamos preocupados por la situación de la ONU. Quizás hay algunos que no lo creen, quizás lo tomen por partidarismo, color o sabor o religión, pero hay una situación difícil para la República Dominicana, con la intención, sutilmente, suavemente, con aceite 3 en 1, penetrar en nuestro país y minarlo. Y yo creo que si las agencias internacionales y nosotros como representantes de nuestro territorio, de nuestra frontera, no tenemos el cuidado, a la cabeza el honorable y excelentísimo señor presidente de la República, que es lo máximo en orden y tarea para establecer, juntamente con nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y todos los estamentos del Estado, opinar acerca de la situación que se puede dar en un momento determinado, atendiendo a la solicitud de la ONU. Yo quiero que la iglesia se ponga en oración, y como tenemos aquí la cabeza principal, él tiene la facultad de convocar en oración y socorro hacia nuestro Creador, para que estas cosas que nos pueden peligrar y podemos volver otra vez a lo mismo, no sucedan. Yo creo que nosotros como Faro de Luz Comunitario, Iglesia y Sociedad, debemos de atender esa situación. Señor presidente, usted tiene la palabra, usted tiene sartén por el mango. Ya le han asesorado la peligrosidad de esta situación, y que la ONU no es el estamento universal ni dictatorial, solamente puede solicitar, y si las naciones o los pueblos desean o anhelan o necesitan una intervención como consejería, no como intervención per se, ministro. Así es. Entonces en esa parte nosotros como ciudadanos, quizás neófito, quizás torpe, quizás con las patas rajadas, pero tenemos un cerebro que Dios nos dio de establecer lo que nos corresponde y los derechos que nos asisten, y usar bien el sentido común para la gloria de Dios. Tenemos hoy que la entrevista está ubicada como un abanico para el ministro, y nos sentimos altamente orgullosos y privilegiados por tenerlo aquí. Buenos días, Jones. Buenos días. Tenemos la licenciada que tiene un asiento con un micrófono en la mano, la licenciada en Ciencias Legales. Sí. Y estamos aquí con la licenciada Ruth Segura Miller. Y como tal,
nuestro máster, Alfredo, que es el ojo visor de este programa. Yo sencillamente soy un cooperador de este programa. Es decir, que ministro, bienvenido, Juan Tiburcio, obispo de la Iglesia de Dios en la República Dominicana y pastor experimentado. Vamos a dar un aplauso al ministro. Gracias. Preséntese, ministro. Gracias, muy buenos días para todos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un honor para mí poder compartir este momento tan especial con estos hermanos experimentados ya y que por muchos años han bendecido a la iglesia. La historia de Ventura es una historia que ha trascendido y yo he escuchado por diferentes lugares hablar de usted, el tiempo que lleva pues nutriendo y bendiciendo las vidas de la iglesia y la comunidad, y yo me siento contento y satisfecho. Soy Juan Tiburcio Pérez, estamos pastoreando la Iglesia de Dios a nivel nacional. Ministro, queremos saber algo de su llamado, en principio. Mire, he escuchado en reiteradas ocasiones personas que expresan, siempre que hablamos del llamado y hacemos la pregunta a personas que nos dicen que quieren pastorear, le preguntamos que nos hable de su llamado. Porque hay enganchado y hay llamado. Exacto, pero y hay diferentes tipos de llamados. Por ejemplo, yo no puedo decir que escuché la voz de Dios diciéndome que me necesitaba en el pastorado. No. Ahora, mi pastor, que es una de las características que nosotros entendemos que deben ser esenciales en alguien que dicen que Dios lo llamó al pastorado. Mi pastor veía en mí la preocupación. Por ejemplo, siendo un nuevo creyente, los lunes en la mañana yo llamaba a mi pastor y le decía: pastor, mire, no vino a la iglesia fulano, no vino fulano, no vino fulano. Entonces eso como que fue trabajando en el corazón del pastor, porque él veía que yo estaba preocupado y que estaba al tanto de la persona que iba al culto y el que no iba. Entonces invitaba a un hermano llamado Liriano para que saliese conmigo a visitar a esos hermanos. Luego se llegaba al templo, a la iglesia, y veía el piso sucio, me fajaba a limpiar el piso. Llevaban 100, 200 bloques y yo sabía que debían estar en el segundo nivel, pues yo sin nadie mandarme, pues comenzaba y subía los bloques. El día que necesitaban levantar una iglesia, entonces se pusieron de acuerdo, necesitamos un pastor, y los diáconos dijeron: pero fulano debe ser la persona. Se lo ganó. Amén, gloria a Dios. Así fue que me inició mi llamado. Y a partir de ahí, pues, algo especial, que en las iglesias donde iba, yo tengo un don que Dios me dio para levantar iglesias. Okay. Para levantar iglesias, para plantar iglesias. Porque de verdad, como que un carisma especial que Dios ha puesto en mí, la gente me sigue porque me gusta amar a la gente. A veces vemos pastores que se preocupan por otra cosa, no por la gente. Cuando usted dice por otra cosa, eso es delicado, ministro. Es delicado, pero se va, porque cuando yo veo a un pastor que solamente le interesan las lanas y los beneficios de la gente, entonces Jesús no nos enseñó eso. Ese no fue el paradigma. Yo soy pastor de y se allá le da duro a eso. Yo soy pastor de las almas. Eso es así. Entonces, desde a principios de los años 90, yo pastoreaba una iglesia muy pobre, pero muy pobre, y yo era más pobre que la iglesia. Sí, porque yo trabajaba construcción y en la avenida Hermana Mirabal había un edificio de 3 niveles o 4. Yo trabajaba como ayudante de día, todo el tiempo. Y la iglesia estaba en la parada de los motores yo vivía en la parada de los motores de Guaricano, y la iglesia estaba en la Nueva Isabela a varios kilómetros, y yo no tenía siquiera vehículos, motor ni nada. Entonces nosotros trabajábamos para ayudar a los hermanos. Luego vendía pan, siendo pastor en un motor, le llevaba pan a los hermanos, le llevaba chocolate, le llevaba cositas, y la iglesia, la comunidad comenzó a ver eso, y se me llenaba la iglesia de gente, quizás detrás de pan y chocolate, pero al fin y al cabo quedaban otros, de manera que Dios me ha bendecido, y nuestro ministerio ha sido muy bendecido, porque mi esposa y yo amamos las almas, y Dios nos ha bendecido a través de eso. Tiene 5 niños.
Ya no son 5, niños. Tengo 5, ya el niño más pequeño tiene... Digo, la señora lo tuvo, claro. Sí. El más pequeño va a cumplir 24 años, el más pequeño. Sí. De manera que ya de niño hasta se casó. Ya, Es decir, que los niños se casaron. sí, ya. son niños casados y Dios nos ha bendecido, 5 hijos, una hembra, 4 varones, 4 nietos. Gracias a Dios todos somos cristianos, 2 son pastores y en principio antes de ir al ministerio, a la oficina como obispo administrativo, todos se congregaban conmigo. Había uno que era pastor, quedó en Samaná, los demás se congregaban todos conmigo. Ahora hay 2 pastoreando y los demás estamos en una iglesia con mi hijo, un segundo hijo. Su biografía nos cuenta, nos narra que usted tiene un alto conocimiento de carácter de educación. Usted tiene algunos títulos académicos, algunos títulos de carácter de salud mental, de carácter de salud de familia. Cuéntenos de eso. Bueno, nos hemos preparado de manera limitada. Usted sabe que yo nací en un hogar muy pobre. Nuestros padres no se preocupaban tanto por eso, por la educación. Luego mi madre falleció teniendo yo 9 años. Mi padre falleció teniendo 18. Es decir, que de ahí en adelante fue que yo emprendí, comencé a buscármela porque quedé solo. Y dice un refrán que obligado todo se puede. Sí. Entonces, como yo veía que no tenía una cobertura, un apoyo ni económico, ni a nivel de consejería, yo dije, bueno, algo tengo que hacer. Comencé a estudiar, siendo pastor en Samaná, pues terminé el bachillerato. Ahí mismo entonces inicié una licenciatura en Derecho, luego otra en Teología. Y la de Derecho no la terminé porque me quedaba muy lejos de la universidad. Pero sí, avancé un poco y en lo que es la teología también, ahí sí pudimos, Dios nos ayudó a terminar. Varios estudios en terapia familiar, en actualización ministerial. Pero lo mío es más práctico que teórico. Porque yo he visto, por ejemplo, muchas personas que estudian diversas carreras, pero no salen con nada. Y no sirven para nada. No pegan una. Por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado a conectar con la gente, que yo pienso que es lo más importante. Ahora tenemos pastores con 5 títulos, sí, y viven cambiándolo de iglesia en iglesia, de barata en una, le entregan otra. Y me preguntaron estos días que si yo no había tenido problema en ninguna de las iglesias que había estado pastoreando. Yo le comunicaba que los obispos nunca me han mandado a buscar problemas a las iglesias. A resolver problemas. A resolver problemas. De manera que no creo que haya necesidad de que yo tenga problemas en las iglesias si no me enviaron a eso. Entonces, a nivel de estudio, sí hemos hecho algunos estudios para complementar, porque siempre pienso que los estudios académicos e intelectuales deben ser un complemento al llamado, no es fundamental. Cuando un pastor me dice que yo no puede pastorear en tal sitio una persona que no tenga una carrera, porque hay muchos abogados, hay muchos médicos, hay muchos arquitectos en la iglesia, yo le dije, sí, pero el pastor es usted, el pastor soy yo. Pero, si Dios me llamó, aunque no tenga título. Perdón, pastor, que lo coarte en ese. Entonces, eso está totalmente en desacuerdo. El Señor Jesucristo eligió a 12 hombres del pueblo y letrados, y hoy estamos hablando de ellos. Él no le pidió título a ninguno de ellos para que salieran a predicar la buena nueva. Aunque los tiempos cambian, Alfredo. No. Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre. Eso dice en hebreo, porque sí, tenemos que tener cuidado con eso. Sí. En la iglesia, por eso nosotros, yo digo que la iglesia se parece mucho al mundo. O sea, Dios no cambia, Dios es inmutable, es invariable. Y eso es un concepto que no se puede traer a la modernidad. O sea, Dios no le exigió, Jesucristo buscó, pero habían eruditos, y Jesucristo buscó de esos eruditos cuando él vino en su ministerio, buscó a 12 hombres vulgares del pueblo, del común, y los convirtió en los 12 apóstoles. Esa es la enseñanza. Ahora, que usted, bien, si usted es arquitecto, ingeniero, abogado, está bien, pero Dios no le pide a usted. Y para salvarlo, el Señor le pide que usted tenga un título académico. De hecho, Alfredo, mire, en los últimos años del obispo Andrés Rincón, en un pabellón nuestro en La Cuava, dijo algún pastor, se expresó, para ser supervisor ya de la iglesia de Dios, hay que tener 2 o 3 carreras. Eso dijeron los pabellones de dormir. Entonces salta otro pastor y dice, pues entonces vamos a poner a Alvarito Albelo y a Leonel Fernández. Sí.
¿Usted sabe por qué nosotros, especialmente Faro de Luz, Esa es la respuesta, con muy su buena. equipo, Sí. le hace esas preguntas? Es porque hay personas que piensan que ustedes llegan a esos curules en helicóptero, ¿cómo que se dice? Aéreo. Aéreo. O paracaídas. Entonces, por eso es lo interesante que los pastores que ven ya a Juan Tiburcio en la cúpula de la Iglesia de Dios fue porque pasó una trayectoria. ¿Cuántas iglesias usted fundó y cuántas iglesias ha dirigido? Primero yo quiero presentarle, porque a mí me gusta, yo le dije en principio que soy práctico, más que teórico. Mire, Tiene la libertad. Cuando usted ve esa cédula, sabe el trabajo que yo pasé. Sí. Yo la usé esa cédula. Esa es la vieja, esa es la Evidentemente. nueva. Es que Yo usé el azul, pastor. Nosotros El azul yo usé. No, lo que pasa Somos es de que- la época, Mire, son- mire que No, mire que está bien, otro está más bien. agarrado. Sí, Sí. En ese tiempo yo era pastor y así habló a Usted mano. está en olla ahí, ministro. En olla de Muy en total. olla. Puerto No es que Tira. está tan en salsa aquí. No, pero es diferente. Puerto Tires recomendado para diferente. trapos. Claro, Como gracias. decía. Entonces nosotros, yo siempre la conservo. Sí, la eso. conservo, que Sí, usted claro la que ve, sí. usted Muéstrela, la ve y muéstrela. no cree que Yo que tengo la mía misma. guardada esa también. Yo Entonces, tenía esa, ¿no? Yo la tengo. mire, por ejemplo, nosotros, hay quienes no han pasado tanto trabajo, pero yo sí, gracias a Dios, pasé Usted pasó mucho trabajo para llegar ahí. Digo gracias a Dios porque luego uno valora y uno Claro. sabe que lo poco que uno puede lograr o conseguir es a pura gracia. Dios y su misericordia. Nosotros comenzamos a pastorear. Yo me convertí en el año 1982 en Yamasá, porque mi familia es ibaeña, pero yo nací en Yamasá. No, pues, nosotros vamos a ello, fue en el 81. La yuca roja. Exacto, exacto. Entonces, inicio el ministerio en los Guaricanos. En los Guaricanos en el 91, es decir, hace 33 años va a ser ya. Pasando todos los trabajos del mundo, haciendo blow a manos, siendo pastor, vendiendo pan en un motor, siendo pastor, vendiendo cassette de RM Record en motor, siendo pastor. Trabajaba construcción como ayudante, siendo pastor. Y luego nosotros levantamos en los Guaricanos de la iglesia que yo pastoreo, es una de las iglesias nuevas que mayor cantidad de pastores ha enviado al ministerio. Ahí está Abel Zorrilla, el padre Pedro Julio Zorrilla, está Chael Restituyo, está Venancio Velázquez, está Beltucén, está Ángel Lora, gente que salieron a pastorear bajo nuestra cobertura. Luego en Samaná me entregaron. Como director de distrito. No, yo era pastor local. En Samaná fui como pastor de distrito, me entregaron 13 iglesias y dejamos 24 informando y 7 Campo Blanco. Es decir que fue un trabajo de 13 años donde le entregamos a la iglesia de Dios más de 15 iglesias. Y nosotros colaborábamos con esa iglesia, la levantábamos y luego hacíamos actividades para ayudar a comprar cemento, que bloques para las construcciones. De manera que hemos plantado en la biografía están ahí unas 14 iglesias, hemos construido, ayudado a construir y hemos levantado 17 en el tiempo que tenemos como pastor. Aparte de que siempre hemos enviado ayudas a la parte sur del país y a pastores muy necesitados. Cuando nuestras oficinas estaban ubicadas en la Tiradentes, yo iba a Puerto Rico a trabajar construcción para ayudar a pastores pobres. Entonces eso fue poco a poco escalando en el corazón de la gente y por eso yo soy obispo. Porque a la hora de dar el voto, la gente dice, mira, está aspirando el hermano, pero ellos van a los eventos y no me hacen caso. Y el que yo veo que vive pensando siempre en uno es fulano. Y yo no tenía credencial ni la primera. Para ser obispo hay que tener 3 credenciales. Exhortador, ministro ordenado y obispo. Yo no era ni exhortador en ese tiempo. Si lo hubiese hecho siendo obispo ordenado, entonces la gente pensaba que era porque aspiraba a un puesto. Sí. Pero no era nada en ese tiempo. De manera que ese ha sido nuestro trabajo a nivel de levantamiento de iglesia. Y Dios nos está bendiciendo a nivel nacional. Hemos plantado muchas, hemos recibido varias siendo obispo ya. Y vamos para adelante. Vamos a concluir. Los muchachos pueden hacer cualquier pregunta que ellos entiendan, como cristianos que son, y como conocedores del intríngulo del movimiento espiritual y del movimiento administrativo. Pero yo quiero o formularle una pregunta. Radio Bemba, el pueblo, el barrio dice que los pastores se integran a las iglesias, buscan iglesias para lucrarse del diezmo y las ofrendas. Yo quiero que usted oriente un poco acerca de eso.
Es posible porque de todo existe. Por eso usted ve que pastores cuando le hablan al obispo de que quieren ser trasladados, yo les dije y lo voy a reiterar, son muy prácticos. Lo que debo decir ahora no lo dejo para después. Ahí mismo cuando un pastor me dice que quiere ser trasladado, a veces uno piensa... piensa... Le iglesia, le enfoca a iglesia, le exacto, señala iglesia. No señalan iglesia, pero sí sospechan que una iglesia fuerte va a quedar vacía. Y comienzan entonces a donde el pastor, donde el obispo, a ponerse donde el capitán lo vea. Y le dicen al obispo que quieren ser trasladados. Pero luego, astutamente, yo no le presento ni sombra de lo que él está buscando. Yo le digo, pues mira, en el sitio tal, tenemos una iglesia. Entonces cuando me dicen que no, que para allá no, pues entonces tú no estás buscando iglesia, tú estás buscando ascenso. Que es diferente. Ok, son diferentes cosas. Es diferente, porque el que quiere ser trasladado va donde el obispo lo envíe, porque es lo que quiere salir. De manera que eso es normal, donde quiera que hay personas, que hay gente, las pretensiones, porque ahora usted sabe que se han invertido los valores. Antes, la gente predicaba el evangelio por amor, porque amaba las almas, pero como vivimos en medio de un mundo tan complejo, tan complicado, un mundo de tiranía, un mundo donde la gente lo que quiere es estar mejor que el otro, esa competencia. Entonces eso ha empujado a muchos pastores a pensar en lana, a pensar en diezmo, a pensar en ofrenda, más que en las almas. Y eso es peligroso. Y de hecho los hay porque cuando usted ve un pastor que dice, desde que sale del culto el domingo, apaga el teléfono. ¿Y por qué tiene que apagar el teléfono? Bueno, porque ya mi hora de labor trabajó. Pero tú no eres un pastor a tiempo completo. Porque queremos que Dios nos bendiga y que la iglesia nos sustente. Pero es duro, pastor, lo que tú estás diciendo. Pero es la realidad, es la realidad. Es fuerte. Esa es la realidad. Mire, no lo dice nadie, lo va a saber. Mire, no hay un momento del día que usted me llame que no se comunique conmigo. De noche, ¿sabe lo que hago? Porque hay demasiados grupos y cosas, lo pongo en silencio. Pero el celular mío, ahora mismo está en silencio, pero usted lo llama y vibra y se escucha bajitito. Y yo lo pongo cerca de mi habitación, de mi cama, para escucharlo. ¿Por qué razón? Porque yo tengo un rebaño muy amplio. Sí. Y el pastor Exacto. Y el pastor tiene que estar al tanto de las ovejas, porque es como el médico. El hijo mío no está aquí porque lo llamaron, se presentó algo. Entonces yo soy pastor solamente cuando estoy en la iglesia. No debe de ser así. Y yo soy una de las personas que siempre trato de hacer mi trabajo, porque existe una ley en el país que castiga y condena a la persona que cobra un dinero por un trabajo que debe hacer y no lo hizo. Y si a mí la iglesia me está sustentando y me está pagando para que atienda a la iglesia, quizás los miembros pasan por alto eso, pero Dios no. Porque Dios entiende que a mí me están pagando, me están sustentando. O sea, usted es asalariado ahora mismo en el curul que tiene. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo. Si no hago mi trabajo deben meterme preso porque estoy cobrando sin trabajar. Es una botella. Y los pastores no debemos tener botella. Bueno, pero eso es lo que yo pienso. Definitivamente la iglesia, yo lo he venido diciendo, José, que se parece más al mundo que... O sea... En parte. No. O sea, el cristianismo hoy en día está en crisis por eso. Porque nosotros no queremos parecernos a Jesucristo, sino al mundo, al éxito, a la competencia, a los lujos. Y la iglesia ha caído en eso y Satanás la tiene embaucada en eso. Y usted está diciendo cosas, y qué bueno que usted la está diciendo. Son responsabilidad. No, y decirla, no vamos a darle de que paño tibio, señora, porque la verdad es una. Entonces, mire, usted dijo algo ahorita y que yo lo observé. Y yo veo que el pueblo de Dios, y a veces uno mejor se calla para no entrar en conflicto, ¿no? En contradicción. Es muy socorrido hoy en día. Dios me dijo, varón, ve a tal sitio. Sierva, ve predícale a fulano. Y yo quiero que me digan a mí, ¿dónde en la Biblia dice que Dios nos habla y nos llama por nuestro nombre y nos dice ve a donde fulano? Porque ninguno de nosotros, en lo que yo tengo,
Usted y yo tenemos casi la misma edad que nos convertimos, en el 81. Y no hay un versículo en la Biblia que diga que ningún ser humano recite que Dios lo llame. Porque ¿Por qué no? No, porque ni siquiera Moisés. Sí, a Moisés sí. Moisés no pudo ver la chequina de No Dios. pudo verlo. No, espérese, Pero la voz, pero déjeme desarrollar el tema. Cuando le pasó la famosa rueda que habla en Ezequiel, ¿qué le dijo? Que se incrustaba en una grieta, una peña. en una peña, porque no resistía la chequina, la gloria de Dios. No hay un hombre, una mujer que recita la voz de Dios. ¿La voz o la presencia? Y que Dios y la presencia de Dios, y que Dios no nos habla así. Dios te da intuiciones. Y ahí que yo difiero, pastor. Mire, Dios me instruye a mí, me da intuiciones de cosas, a mí me llegan cosas. Sí. Pero, Alfredo González, yo soy Jehová tu Dios. Mira, yo quiero que tú vayas a Moca a predicar a San Víctor Moca, eso no es verdad. Vamos a ver. mire qué es lo que sucede. A pesar de que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, usted tiene razón. Porque yo tampoco comparto eso. Mire, personas que andan brincando, por ejemplo, de iglesia en iglesia, Dios me dijo, hay gente que hasta para la camisa que se va a poner, Dios le habla. Pero por Dios. Y para el perfume que se va a echar. Pues Dios no tiene ocupación. No, yo no creo que Dios no está haciendo nada, no atendiéndolo a él. Sí. Otro tigueraje que se ha desatado en los últimos años. No, pero que es verdad. Que se ha desatado, por ejemplo. Es verdad. Y hay una denominación que es famosa en eso. Vamos al comercio. El comercio, que es parte del comercio. Mire, por ejemplo, personas que dicen, el Señor le manda a decir que me ve ese celular. Ay, padre. Sí. Entonces, un email le mandó. Yo pregunto, ¿por qué si ese celular es mío y Dios no es enemigo mío, tiene que mandarme a mandar con nadie? Qué chulo. Lo primero que Dios tiene que decir es decirme a mí, mira, regálele ese celular a fulano, porque él tiene que confirmármelo a mí. Entonces, Dios... Habla con usted primero, después el dueño. Otra cosa, ir a un sitio porque va a predicar el apóstol fulano, para que Dios me hable. Para que sí. Dios habló a través de su palabra. Mire, vamos a ponerlo un poco más sencillo y más llano. En el año 2012 yo me hago un sueño con el Obispado Nacional de la Iglesia de Dios. Y me pasé una semana entera soñándome. El primer sueño fue directo. Yo estoy en una casita donde crié a mis hijos en Guaricán, mi esposa queda en Samaná. De repente yo estoy acostado en la madrugada y me sueño que una jovencita va con una botella de algo que yo vendía cuando era niño aquí en el Mercado Nuevo, agrio de naranja en botella, yo vendía. Eso tenía orégano, ajo, ajíes y un aroma. Y un jovencito le pasa por el lado y le dice, wow, qué aroma tiene esa botella. Y busca un vaso y dice, ¿tú me puedes regalar un poquito de eso? Ella dice, yo no puedo tocar eso. Eso se lo enviaron conmigo al próximo obispo de la Iglesia de Dios. Cuando yo doblo una esquina me dice, reverendo, mire, esto le mandaron conmigo. Yo tomo la botella y me la llevo. El próximo obispo. Eso fue una profecía en sueño, cuando él viera a su supervisor. Okay. ¿Qué sucede? Entonces, en ese momento, yo llamo a mi esposa, engranojado así. No solamente por el impacto del sueño, sino porque me gustó. Exacto. Me gustó el sueño, pues son sueños buenos. Porque lo que pasa es que uno ve la posición tan elevada que uno jamás en la vida se le mete en la cabeza creer que puede llegar. Y cuando ese sueño, como que me llené de gozo, llamo a mi esposa. Y cuando le dije eso, ella me dijo, ay, More, olvídate de eso. Eso es lo que te va a crear problemas a ti, persecuciones, conflictos. Esos cargos son demasiado grandes y todo el mundo lo quiere. A los 2 o 3 días vuelvo y me hago un sueño semejante. No de la misma manera, pero me sueño que estoy en la cuava y llaman al nuevo obispo, al ganador, y subo yo al altar con mi familia. ¿Qué quiero decir con esto? Eso fue en el 2012. Cuando llega a las elecciones ahora de 2022, donde yo gano, yo me paso todos los días y en la noche orando y acostándome temprano para que Dios me traiga otra vez un sueño parecido. Jamás en la vida yo me soñé nada. Eso fue en el 2012, jamás hasta el 22. Como quien dice, ya yo hablé. Tú lo que tienes que hacer es creer lo que yo dije y ya. Exacto. Por eso yo no creo en lo que dice el hermano, esa habladera diario, que Dios no tiene oficio. Y sobre todo las mujeres, que son las que más Dios le habla. Y qué confianza tan grande que Dios tiene. Mire, sierva, tiene. Y el Señor me dijo, sí, hasta para verse una Coca-Cola, el Señor me dijo, tómate esta Coca-Cola. ¿Qué es eso? Ahora, eso es evangelismo. En Deuteronomio dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados de si es cierto que Dios habló o no habló?
Si Dios habló y lo que Dios dijo y lo que Dios le dijo a usted se cumplió, Dios habló. Si no se cumplió, presunciones del profeta. Exactamente. Y dice ahí, exacto, y dice ahí, ay de aquel que dice, Jehová me ha dicho sin yo haber hablado. Es decir, la gente está relajando con eso. Entonces, yo no creo en esa cuestión. Yo creo que Dios, mire, para todo lo que usted necesita, hay una respuesta en la Biblia. Lo que pasa es que si usted nada más va a buscar el Salmo 91 cuando está apurado. Y el 23. Y el 23. Y el 23. Usted cuando tiene un problema, el Salmo 46, o el Salmo 23, o el Salmo 91. Sí. Pero lea la Biblia completa y usted no tendrá que estar solicitando a ningún profeta, ni pidiéndole a Dios tanto que le hable, porque ya Dios lo que le iba a decir se lo dijo. Es que Dios habla a través de la gente. Lo que hay que hacer es creer en lo que dice la palabra. Entonces yo pienso que hay que ir eliminando, porque eso es parte del comercio. Sí. Cuando usted va en nombre de alguien, es como un miembro de la iglesia que le dice al pastor que se va porque Dios le dijo que ponga una iglesia al frente. Es difícil que esa persona diga, es sentido levantar una iglesia al frente, pero si ella dice que fue Dios que le dijo, ¿quién le puede decir que no? Exacto. Si fuera un asunto entre ellos, entre Dios y ellos. Yo soy incoherente. Mire, ¿Cómo el pastor le va a decir, el pastor, no, Dios no le ha hablado? Sí, me habló. ¿Y cómo usted puede rebatir eso ni discutir eso? Pero usted lo que tiene que dejarlo a suerte y verdad, que la ponga donde le dé su gana. Y es por eso que lo hacen, usando el nombre de Dios en vano. Y eso es peligroso. Y otra cosa, pastor, la predestinación y la elección no la hace el hombre de Dios, que la hace. Claro, de acuerdo a lo que me enseña a mí la Escritura. Claro. El llamamiento, eso no es porque a mí me gusta, es porque Dios a usted lo eligió para ese ministerio. Así eso es lo que yo creo. A veces hay personas que a mí me han dicho, pero ¿por qué tú deberías ser pastor? Y yo digo, yo nunca, ni cerca de eso, porque yo no tengo ese don. Dios nunca a mí, primero, porque yo soy un ser demasiado indigno, inicuo. Yo no me considero, hoy, yo no me considero una persona para un ministerio como ese. Me siento indigno para lo que eso representa. Pero hay gente que andan haciendo concursos como si fuera de belleza para ser pastor. O sea, eso no es así, señores. Es como la salvación, Dios elige. ¿Cuáles son los méritos? ¿Y cómo se elige un obispo? Bueno, los méritos, primeramente, dijimos ahorita que Dios es soberano y que quizás para Dios o para la sociedad o para el concilio, usted no tiene tanto mérito, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios a veces hace cosas. A la elección de David en aquella... Él hace cosas que solamente se le meten en la cabeza a él. Y si a él se le metió en la cabeza, él lo va a hacer. Porque a Dios no puede nadie decirle, llevarle chisme. Entonces, los méritos. Nosotros tenemos personas, que eso era algo de lo que se discutía mucho de mí. Personas que tenían mucho más mérito que yo. Mucho más mérito que yo. Que aspiraban al puesto también, a la posición. Pero no es que yo no tenía mérito, pero había quienes tenían mucho más. Sí. Entonces, el tema del obispado es un tema que Dios tiene que llamar a uno. Mire, ahí por esfuerzo que usted haga no llega. Usted puede, nosotros tenemos personas que han acumulado 10 títulos y que se han ido a diferentes universidades fuera del país a prepararse para ser obispo. Erudito. Sí, para ser obispo. Pero luego usted descubre que se le da la oportunidad y no salen con nada. Doctorado en divinidad. Doctorado en divinidad, que eso lo daban antes hasta por $20, se lo mandaban a usted por correo. Eso es apócrifo, eso de que doctor en divinidad. ¿Qué es eso? Entonces, los méritos, si usted es una persona que ha dado testimonio de que nació de nuevo, ha tenido buenos resultados como pastor, porque para ser obispo, obligatoriamente, usted tiene que haber tenido una trayectoria pastoral. Si no tiene trayectoria pastoral, usted lo que va a dar palo. Y a maltratar gente. Sí. Y a veces luego la gente dice, oye, pero con tanto conocimiento, yo hablé ahorita de teoría y práctica. Exacto, que no lo mismo. Es que señores, mire, por ejemplo, quizás no me esté escuchando, pero esta semana yo llamo un pastor que trasladé de un campo aquí a la ciudad. Ese pastor tiene la esposa enferma. Yo lo llamo, siempre le doy seguimiento para ver cómo le está yendo. El pastor me dice a mí, obispo, el pastor que yo sustituí le iba mejor que yo porque él tenía un trabajo en el gobierno. Yo no tengo trabajo. Y anda a veces buscando cositas para ver si puede trabajar como ayudante. Para ayudar. Llenar el presupuesto de la canasta. Exacto. Entonces me dice, no aparece nada. Y me dice que
se fajó a dar grito en estos días porque se le enfermó la niña y no tenía 100 pesos para llevarla al médico, es decir, para el pasaje. Y se sentía impotente porque veía a la esposa turbada, preocupada. Mi pregunta, ¿cómo le voy yo entonces a decirle, pues, ponte en comunión, vamos a orar? No. Yo tengo que orar por él, pero yo tengo Eso que es lo que dice Santiago. Dame un número de cuenta, eso es lo primero. Y yo sé que quizás no lo están oyendo ahora, pero lo van a escuchar después. Sí. Claro, Le digo, mira, envíame un número de cuenta para darte una ofrenda, porque Práctico. con oración solamente tú no tienes. Pero Pablo lo dice. No, Santiago, es que lo dice. Entonces, miren, yo quiero recitarle a ustedes, si me permiten, lo que dice Isaías 58, Sí. que fue lo que me marcó a mí siendo nuevo creyente. Eso es suyo. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Que me piden justo juicio y quieren acercarse a mí. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Y dice Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su corazón, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio o ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable ante Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompa todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Wow. Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si vieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Firma Jehová de los ejércitos. Vamos a dar un aplauso a esa poesía. Ese es el ayuno. Es algo tremendo. Ese es el ayuno, no es que yo me encierre a ayunar, a orar y el hermano y el vecino muriéndose de hambre y yo cerrando los ojos. La gloria es para Dios. Nuestro ministerio ha trascendido porque yo voy a un colmado y yo no tengo que ver que sea, es más, la planta de gas. Cuando yo compraba el gas, que ahora mando a los muchachos, pero cuando yo iba a la planta de gas, cuando yo veo a un padre de familia echando un galón de gas, ¿y cómo voy yo a tener dinero en el bolsillo y yo voy a dejar que ese hermano, ese señor, se vaya con un galón de gas? O que vaya al colmado y después que piden 2 libras y media de arroz, piden que le saquen media. Wow, yo sé que no hay. Entonces, ¿cómo no voy yo a decirle, démele 5 libras de arroz, démele una botella de aceite, démele azúcar? ¿Usted cree que la iglesia debe estar pendiente a eso como ministerio? Debemos estar pendientes. A nivel nacional. Y yo lo doy de ejemplo. Y una de las cosas que prendió en el corazón del ministerio de la iglesia de Dios para elegirme como obispo es que ellos sabían que uno vivía lucubrando, investigando donde hay una necesidad y pedir ayuda. Yo venía donde Francisco Ramírez aquí y le decía, necesito un día para ir a predicar, necesito de César Suero, Humberto de Chan, Félix Martínez, porque hay un pastor que no tiene con quién inscribir su hijo en la escuela, para yo ayudarlo. Entonces la gente cree que uno llegó por amor al arte. Yo no tengo mérito de 50 años en el pastorado, de que he sido 50 años pastor de distrito, pero he sido 8 años o 10 miembro del comité ejecutivo. Yo he sido miembro del comité ejecutivo 10 años, pastor de distrito, administrador en el centro conferencial junto con Próspero Cuesta en un tiempo de Rincón, y los años que llevo como pastor. Pienso que son que la gente entendió que teníamos mérito suficiente y que necesitaban una persona que se doliera, señores, porque miren, ¿por qué le hablé de ese capítulo 58? Porque para mí eso es determinante. Es mejor que usted no ayune, es mejor que usted no ore. Exacto. Y usted resuelva los problemas de gente que usted sabe que se están cayendo a pedazos. Yo no puedo tener, y todavía soy así, soy el obispo, pero vaya a mi closet. ¿Y cómo yo voy a tener 35 pares de zapatos y 2 pies nada más? Ese es contraproducente. Ahora, Ese es contraproducente. ¿Tienes alguna información? Sí, yo quería saludar al pastor. Gracias. Y escuchar, después de escuchar toda su vivencia, ¿verdad? Y experiencia que usted ha tenido dentro de la iglesia, también me gustaría saber y escuchar su opinión
¿qué opina usted como ciudadano, verdad? Aquí en nuestro país. ¿Cómo usted ve la política de Estado? ¿Cómo usted ve la situación del país? ¿Cuál es la realidad que usted entiende? ¿En qué estamos fallando? Porque ustedes como institución tienen conocimiento y como usted brega con muchas personas o trata a muchas personas, usted sabe cuál es la condición de ellos. Miles de personas. Miles de personas. Entonces, me gustaría saber su opinión. Mire, la situación de nuestro país, hace muchos años, como yo le dije a alguien en una reunión, a veces hay personas que cuando uno toma la rienda de la oficina, quiere que uno resuelva todo de la noche a la mañana. Yo le dije, mire, yo lo que estoy tratando es de estabilizar este barco. Hace tiempo que los bueyes dejan la carreta atrás en este concilio. Yo solo dije así. En el país pasa lo mismo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? La politiquería, por ejemplo. Ayer yo me sentí un poco contento porque vi a uno de los candidatos presidenciales por fin corroborar con el comportamiento del presidente con el tema de Haití. Se lo vi diciendo que había que tomar medidas, que no podíamos. Entonces, porque desde el principio eso era lo que se debió hacer, ser objetivo. Entonces, nosotros, uno de los principales problemas que tenemos es que el que esté en la oposición siempre tiene la solución de los problemas. Cuando está en la oposición. Ahora, cuando llega se le olvida. Aquí nosotros tenemos situaciones, hermana, críticas. Por ejemplo, nosotros que nos criamos aquí en la capital, y que en el año 1974 yo vivía en el barrio La Sursa y Los Coquitos por ahí. Señores, aún siendo Coquito, aún siendo barrio La Sursa, la vida era muy diferente. Pero aquí el vandalismo, la delincuencia, el tigueraje nos está arropando, porque a veces nosotros pensamos solamente en Haití. Haití es un problema, es un rompecabezas para nuestro país. La inmigración a nivel mundial está, mira la situación que tenemos ahora mismo allá en Texas y con México, toda esa frontera. Pero la inseguridad ciudadana es el primer tema que nos está agobiando, porque la gente dice la canasta, sí, es verdad la canasta, pero los que nos mantenemos viajando sabemos que la comida está más barata aquí que en cualquier país. Usted va. Yo fui a un supermercado a Brooklyn y con $500 yo no hallaba qué comprar. Mientras que usted iba antes con 60 y llenaba un carro. Los víveres, la comida y todo está mucho más cara ya. Un aguacate, $3. Un aguacate, $3. Es decir, la canasta está alta, está elevada en la mayoría de los países. República Dominicana, lo que sucede es que aquí el problema es cuando se hace un contraste entre la canasta y lo que produce la gente, entonces ahí es donde está el problema. El ingreso. Pero la inseguridad ciudadana. La producción, maestro. El ingreso. La inseguridad ciudadana. Salario bajo. Mire, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica. Aquí la mayoría de la gente no paga luz. Aquí hay un desorden. El desorden y el caos del tránsito. Yo le digo la verdad, cuando uno se va a ir un mes fuera del país, cuando uno llega aquí tiene que reubicar su cabeza y tiene que cambiarse el chi de nuevo, y ponerse el chi de loco otra vez, porque es un desorden. En la defensa y en la protección. No, porque lo que pasa es que aquí tenemos demasiadas leyes. Pero se cumplen pocas. Se cumplen pocas o se aplican. Mire, yo escuché una ilustración en los años 90 de una prédica donde se habla de los abusos y los privilegios. Los privilegios. Porque vivimos en un país donde el chiquito no tiene chance. Al grande le dan. El chiquito tiene que buscarse la cosa con el sudor de su frente. El grande puede violar la ley. Y el chiquito, si la viola, si se le ocurre violarla, se pudre en la cárcel. Usted paga impuestos cuando quiere, si es rico. El pobre, al rico, al pobre lo obligan a que tiene que pagar impuestos. El grande se lo exoneran. Sí. Entonces, no hay justicia. Demasiado no hay equilibrio. Y lo que usted decía ahorita, mire, usted anda con una vestidura especial, un carro caro, una jipeta cara, y le hacen el saludo aunque usted es un ladrón. Sí. Entonces, como decía Maquiavelo, que el fin justificaba los medios. Entonces la gente ahora lo que quiere es aparentar, estar bien, tener dinero sin importar cómo lo conozca, para que lo respeten, para que lo admiren, como yo le dije a un diputado en Samaná, que yo le dije que estaban robando, porque de verdad estaban robando, se estaban llevando unos terrenos que no eran de ellos, y pidió que los respeten. Que porque como se le dice ladrón, digo, uno lo que tiene que hacer es dejar de robar, porque si es ladrón, es ladrón. Si es ladrón, es ladrón. Entonces yo pienso que en nuestro país los problemas
son muy difíciles de solucionar. Por el tráfico de influencia también. Sí. Usted se va en rojo y lo primero que hace es sacar una tarjeta o llamar a fulano de tal, Al coronel. al coronel. O al general. Entonces el coronel lo primero que debe hacer es decirle a mí no me llamen. Bien preso. Mis claro. hijos, pues yo tengo mis hijos, el pequeño que tiene 24 años, quiere andar en mi vehículo, pero yo digo, no, usted va a andar en mi vehículo de ese lado, montado ahí, o de este lado. Yo te he dicho que saque tu O licencia. atrás. O atrás. Él no tiene licencia. El segundo tiene su licencia. Yo le doy el vehículo. Él anda conmigo. Va solo a hacer diligencia. Pero el chiquito no. No, sería una responsabilidad. Entonces yo pienso, hermana Ruth, que los problemas de nuestro país, los problemas de tránsito, la inseguridad ciudadana, la canasta, el chantaje, porque aquí se vive del chantaje. Sí. Aquí se vive del chantaje. Los gobiernos juegan con la miseria de la gente. Sí. Y nosotros nos dejamos comprar por disparate. Igual que los Sí. prestamistas. Igual que los prestamistas. Entonces, yo pienso que por más esfuerzo, porque es un problema ya de cultura. Cultura. Es un problema de cultura. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Señores, yo espero que esto no lo esté escuchando todo el mundo, pero nosotros hablamos de corrupción. No, esto no lo escucha nadie. Dos Todo el personas nada mundo, más. el mundo, nosotros y el mundo. Miren, la corrupción, hay corrupción en toda parte. Sí. Corrupción en toda parte. Nos quejamos de la corrupción gubernamental, nos quejamos de la corrupción institucional, pero hasta en las iglesias hay corrupción. Sí. No escapa. No En las escapa. iglesias hay corrupción. Cuando un pastor no se gana lo que se come, es corrupción. Cuando usted, mire, en estos días yo he visto situaciones que va a haber que hacer auditoría, hasta en las iglesias, va a haber que hacer auditoría en toda parte, porque es una cultura ya que la gente tiene, y la gente lo que quiere es conseguir cosas rápido, y posicionarse rápido, y andar bien montado rápido. Criticamos y cuestionamos a los jóvenes que andan con tenis caros, con vehículos caros, y entonces nosotros que somos los que debemos dar ejemplo, como yo decía en estos días, en día pasado, yo le decía a Modesto Edward allá en Estados Unidos, que aún en los concilios, en las iglesias, hay viejos y hay ancianos. Él me decía, descríbeme eso. Digo, bueno, porque lo que pasa es que la gente cree que tú el viejo es anciano. Anciano. No, cuando la Biblia habla de anciano no está hablando de edad. No, No está hablando de otra cana, categoría. no está hablando de arruga, está hablando de una persona humilde, una persona con conocimiento de la palabra, una persona madura, una persona que razona. Entonces yo le decía, para mí, un pastor de 70 años, yo conozco ancianos de 40 y conozco viejos de 70. Un joven serio, buen cristiano, maduro, que conoce la palabra, que cuida y preserva el evangelio, es un anciano. Claro. Una persona con 70 Que años, administre, pastor. Porque es un referente. Es un un referente. referente. Entonces una persona de 70 años que no se respeta es un viejo sinvergüenza, no un anciano, Sí. aunque sea Un viejo diácono, verde, un viejo verde. aunque sea diácono, Dios mío. Sí, Un viejo es que es sinvergüenza. así. Es que Un viejo sinvergüenza. O sea, la gente dice, obispo, usted es muy drástico. No. Digo, no, drástico no. Es que eso es Es lo que que- la palabra enseña. Es que a nosotros nos gusta maquillar las Maquillar cosas, las cosas. y por eso estamos mal. Pero yo pienso que orando y nosotros aportando la parte, porque hay una situación, la gente critica mucho el tema de las iglesias evangélicas y el Estado, de que no se le toma tan en cuenta. Yo pienso que demasiado nos toman en cuenta para lo que debieran tomando en cuenta menos a los evangélicos. ¿Por qué razón? Bueno, porque Wow. tenemos demasiado cabeza. Terrible. Todos los días se levanta uno representando una mujer. Eso sí, eso es un desorden. Entonces, ante el Estado, cuando el Estado necesita hablar con la Iglesia Hay Católica, interlocutor. llama a una sola gente. Cuando necesita hablar con los adventistas, llama a uno. Uno. Cuando va a hablar con los evangélicos, hay que llamar a Corbe, a Conil, Sí, a demasiado. Repastoral. Demasiado, sigla. Le dio duro el cardenal en una ocasión a eso. Claro, y es así. Es verdad, pero es un desorden. ¿No te acuerdas? Es que es un desorden. ¿Qué yo percibo ahí? Que aún La nosotros... línea evangélica, usted quiere decir. Exacto. Yo No percibo... hay una línea definida. Yo percibo que los cristianos, los evangélicos, estamos expresando de manera abierta que estamos siendo salpicados por la corrupción en ese tema, porque cuando yo tengo que formar tantas cosas para... No hay cabeza, representar, varón. cada quien anda buscando lo de él, no estamos buscando bienestar común. ¿Por qué si tenemos a Córdoba, por ejemplo, que es una de las más preponderantes, porque existió Asimile en los tiempos de Pablo Villanueva y esas cosas, pero si tenemos una institución que nos representa a todos,
Vamos a fortalecer eso. Se fue con Cristo, Pablo Villanueva. Se fue con Cristo. Gracias a Dios. ¿Por qué tengo yo que fundar esta y que fundar aquella? En una ocasión Balaguer dijo, lo que pasa es que con los evangélicos uno no termina nunca. Dijo Balaguer. Entonces yo pienso que, hermana Ruth, la bicicleta se dañó, pero estamos tratando de arreglarle las ruedas. Entre todos. Yo, donde quiera que voy, pues, expreso lo que siento y lo que veo a diario. Yo tengo dos inquietudes, ministro, con la venia de ellos. Ellos tienen también sus inquietudes. ¿Qué tiempo falta para que las iglesias de la línea evangélica elijan una mujer para dirigir? El clericalismo machista a nivel de América Latina es alto, pero nosotros a nivel internacional nos damos cuenta que allá son peores que aquí. Quienes están en contra de que la iglesia, de que las mujeres dirijan la iglesia, no somos los latinos, son los americanos. Estuvimos en una asamblea mundial en San Antonio, Texas, donde se legisló, se hizo lo indecible para que se pueda introducir a la mujer. Las mujeres no pueden ser en la iglesia de Dios, ni siquiera miembros del comité ejecutivo internacional pueden ser. Entonces, los latinos... ¿Lo avala la palabra eso? ¿Ah? ¿Lo avala la palabra eso? No, eso no. Humano. Eso es humano. Pero la realidad es que a veces se nos carga el dado a nosotros, como que somos nosotros. De la forma que yo veo que ellos se manejan, ellos no creen en nada de eso. Ellos no creen en nada de eso. Y la República Dominicana es una dependencia de misiones mundiales y de la comunidad internacional. Lo que significa es que nosotros no podemos aprobar aquí algo que ellos cuestionan, porque la norma de la iglesia a nivel internacional es la que nos rige a nosotros también. Nosotros tenemos un gobierno y disciplina que nos dice cómo debemos manejarnos y que se hace allá. Claro que lo hacemos entre todos, porque yo soy parte. Sí, claro, de parte de la Todos asamblea. los que somos obispos ordenados son parte de la asamblea Mundial, ¿verdad? mundial, pero cuando nos reunimos 8,000 obispos, ahora por ejemplo en julio nos toca en Indianápolis, cuando nos reunimos 8,000 obispos y habemos 700 hispanos y luego hay 7,000 y pico blancos, afroamericanos, al fin y al cabo ellos se imponen. Y lo Porque que son más. Porque son más. Y no creen en eso No. de cultura. No, pero ahí hay un tema que yo, cuando usted cierre, Con lo que dice Pablo. sí, y yo, como dice, creo que en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, que toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y nosotros tenemos como lema que decimos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es plenaria. Eso creemos nosotros, ¿no? Entonces Pablo dice y define los roles de las mujeres. Entonces ahí entra, choca. Porque si aceptamos una cosa tenemos que aceptar la otra. Y bueno, choca y no choca. Choca y no choca, pero yo soy de lo que me inscribo. Tradúcame eso. Yo soy de lo que me inscribo en que la mujer tiene roles muy específicos a la luz de lo que enseña las escrituras. No precisamente el púlpito. Para mí, yo sé que a mí me van a crucificar, me van a hervir en la hoguera. Ruth va a ser la primera, voy a decir eso. Pero yo me inscribo, y no porque sea machista, y soy macho, masculino. Pero yo soy de lo que creo, y me inscribo dentro de eso, que la mujer no, Dios no, o sea, ese no es el rol de la mujer, predicar en el púlpito. Yo creo eso. Termina que yo le voy a dar mi opinión sobre eso. Eso es lo que yo creo a la luz de lo que me enseñan las escrituras. Varón, mire. Porque si entonces vamos a renunciar, la Biblia dice que así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar, entonces vamos a renunciar que las mujeres sean la cabeza del hogar, no nosotros los hombres. Vamos a entrar en contraposición contra muchas cosas. Es lo que yo entiendo. Sin embargo, varón, cuando se le apretó la tuerca a Jesús, los hombres salieron huyendo.
Quedó María Magdalena. Y que no, las mujeres tuvieron tempranito, fueron al sepulcro y los discípulos. Pero eso no se reconoce entonces. No, eso no se reconoce. No está registrado. Mire. Sería la primera discípula de Jesús. Oiga, la Biblia dice que no existe diferencia entre hombre y mujer relacionado a Dios. Para Dios somos iguales todos. Ahora, para Dios somos iguales todos. Recuerde usted que el apóstol Pablo, cuando habla del matrimonio en Corintios, Sí. él hace una observación, un planteamiento, y dice: por lo demás, recomiendo yo, no el Señor. No el Señor. Entonces, nosotros debemos tomar muy en cuenta, prestarle atención a lo que dice Pablo, pero lo relevante al final es lo que dice Jesús. Oiga, parece como que hay una paradoja ahí. Sí. ¿Por qué razón? Cuando Pablo dice, por lo demás, dice el Señor, no yo, está diciendo, ahí no hay que cuestionar nada. No, en lo absoluto. En otra parte dice, por lo tanto, digo yo, no el Señor. Él está dejando claro que él se puede equivocar, Exacto. que se puede deliberar. Mire, el trabajo que desempeñan las mujeres No, él lo hace. y la obra de Dios, yo honestamente, a mí que me Son entienden, méritos, ministro. a mí que me entienden de mujercita. De hecho, yo en las asambleas digo, en mi casa mando yo, pero se hace lo que mi esposa diga. No, pues Eso lo digo Así yo. es. Y es así. Gobernado, Y pero... si la mayoría de los hombres nos lleváramos, nos dejáramos llevar de las mujeres, no fracasáramos. Las mujeres saben cuando uno va con un amigo a la casa. Cuando yo veo que mi esposa como que no le hace gracia, cuando ella se va, yo no creo en ese hombre que tú trajiste aquí. Ese hombre Sí, no es amigo tuyo. pero recuerde que Tienen un olfato. Discernimiento. Dalila sedujo a Sansón. Sí. Entonces, Todas y nosotras- Eva, mire dónde estamos, la consecuencia. Mire, el ministerio de la mujer dentro de la iglesia, existen religiones, grupos evangélicos, Sí. que Es un tema eliminan- complicado. que Yo eliminan por reconozco completo que eso. es muy difícil de tratar. ¿Usted es iglesia de Dios o a qué concilia usted? Yo soy bautista. Ok. Existen muchas ramas que no creen en el ministerio de la mujer. Yo creo en el ministerio No, yo creo de en la el ministerio. mujer. Ahora, yo lo que no creo que la mujer debe predicar como pastora, maestra desde el púlpito. Eso es lo que yo... Bueno, pero lo que pasa yo es no que lo hay- acepto. mire, en Ser un Colosenses, troglodita y todo lo que... no varón, recuerde que lo que le dije, el apóstol Pablo fija una posición, Jesús tiene una y Pablo fija otra. Yo pienso que el ministerio de la mujer es un ministerio muy eficiente, muy efectivo, y las iglesias sin las mujeres son poca cosa. Eso, pero pastor, pero entonces cuando el Señor escoge a los discípulos, Ujú. a los 12, Ujú. que fueron los discípulos que le acompañaron, Ajá. había mujeres, pero no eran las cabezas. Los que acompañaron a Jesús en el ministerio. Pero váyase al Antiguo Testamento, donde habían profetisas, donde habían jueces, habían de todo. Sí, pero, o sea, el Evangelio se conoce Ajá. después de la ascensión de Jesucristo, Ujú. que los discípulos se expandieron por la faz de la tierra a predicar, no fueron las mujeres. Mire, en Colosenses, en Colosenses, el mismo apóstol Pablo que dijo que la mujer calle en la congregación. Sí, Pablo fue más fuerte que yo. Sí. Eso fue en ese tiempo. Y lo vamos a variar. Educación. No, Pero mire. pastora, usted se maneja mucho con la palabra de Dios. Mire, el mismo Pablo en Cuidado con Colosenses eso. dijo, cuando dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Sí. Lo que dice que debemos crecer hasta la estatura de un varón perfecto, donde no hay diferencia, donde no hay judío ni griego, No, bárbaro ni no. escita, libre y esclavo. Es decir, para el Señor, a partir de ese momento, el ser humano es ser humano. El que fue lavado por su sangre, el que fue cambiado por su espíritu, el que se sujeta a la normativa de Dios, tiene el mismo derecho Claro. dentro de la iglesia. La salvación no entra en discusión, Ujú. hombre o varón. O sea, es lo ¿Qué es lo máximo? Eso es lo máximo para mí. Ahora bien, en cuanto a los roles, ahí sí yo tengo esa diferencia, porque entonces yo me acojo a la quinta enmienda de la palabra de Dios, Ujú. lo que dice Pablo. Bueno, Es un, le tema vamos a muy, pedir- es un tema muy Le complicado. vamos a pedir a que sean. Habría que... informantes, Es un debate. porque yo más tengo dos inquietudes Ajá. que realmente van en línea de Ruth, Ajá. y es la problemática de la legislación en cuanto al divorcio en la iglesia. Una mujer tiene que soportar todas las vicisitudes de un hombre porque es cristiana. Se puede divorciar. Bueno, en Mateo 19,
el Señor, porque mira qué es lo que sucede. Pablo lo autoriza que se divorcie. Y Jesús en Mateo 19, ahora Jesús puso una causa. ¿Por qué pone una causa? Recuerde que cuando le preguntan, cuando él le da la respuesta, le dice, recuerda que en principio no fue así. No fue así. En principio no fue así. En principio lo que establece la Biblia es que el matrimonio solamente sea disuelto por la muerte. Por la muerte. Luego, ahí el apóstol Pablo, Jesús enmienda y dice, por fornicación. ¿Por qué razón la fornicación? Bueno, porque dice la palabra de Dios que cuando un hombre se casa con una mujer es un cuerpo con ella. Con ella, sí. Y ahí mismo dice, y el que se une a una ramera es un ramero con ella, porque está diciendo que es un cuerpo. Sí. Entonces, el tema pero Pablo lo enfatiza y Pablo dice, si el hombre te es infiel y tú deseas perdonarlo, perdónalo. Ahora, no está a carabina obligado. A servidumbre. A servidumbre. ¿Cuál es el tema del machismo? Que volvemos al machismo, que aquí nosotros queremos que el hombre sí pueda hacer lo que le dé la gana. El hombre puede, y usted lo ve, mire, cuando una mujer le falla al hombre, usted tiene que buscar consejero, terapeuta, psiquiatra, para poder bregar con la cabeza de ese hombre para que le dé un chance. Pero el hombre vive metiendo patas y haciendo todo lo que le da la gana por ahí y cree que le luce. Exacto. Entonces, ¿qué yo creo? Nos olvidamos que la palabra dice que el hombre es el cabeza. ¿Qué significa cabeza? El ejemplo. Si tú fallas, que falle ella. Porque tú eres el ejemplo. Si el ejemplo que tú estás dando es malo, no tiene capacidad moral para reclamar. Y usted sabe que en nuestra cultura, yo vi una comedia que decía, ¿cómo se le dice al hombre que tiene dos mujeres, bígamo, a la que tiene muchas mujeres, polígamo, y al que tiene una sola, y que pariguayo? Sí. Oiga que fue. Porque eso es lo que se está mintiendo, que el hombre puede hacer y deshacer, pero nos olvidamos nosotros que la Biblia dice que para con Dios somos la misma cosa. Entonces yo pienso que el matrimonio, yo creo que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por eso usted ve que yo cuando estoy hablando de mi esposa, que la gente me dice, no, que usted trata con mucha ñoñería esa mujer. Sí, no, lo que pasa es que yo le digo, mira, lo primero es que nada más tengo esa. Nada más tengo esa. Si tengo ya tres, pues no me una que tengo. Y aparte de eso, es hasta que la muerte nos separe. Entonces, yo pienso en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Ahora, vemos situaciones a cada rato de hombres, no que caen en pecado, sino bandidos, perversos. Dentro de la iglesia. Aparecen dentro de la iglesia, porque imagínense que ahora todo el mundo es cristiano. En los años que nosotros crecimos, Dios está de moda. En los años que nosotros crecimos, hablar de Dios te bendiga, el Señor te bendiga, eso era casi hasta persecución, acarreaba eso. Ahora usted ve los bachateros. Bendiciones. No, el que tenga el punto de droga, bendiciones. Estoy bendecido, las mujeres en paños menores suben, estoy bendecida. ¿Cómo se tan descarado? Bueno, porque Dios está de moda en la boca. Okay. Entonces, la salvación, el cristianismo se ha convertido en una moda. Pero yo creo que, en principio, Dios instituyó el matrimonio hasta que la muerte los separe. Ahora, el pecado de fornicación, dice la Biblia, que muchas personas dicen, pero ¿y por qué Jesús no dijo nunca que se casaran? Esa es la parte más difícil del cristianismo. ¿Qué proyecto? El tema de las mujeres. Sí, en su gestión, ministro, ¿qué proyecto usted tiene o ha traído en su carpeta sobre la pensión de los pastores que hay que enterrarlo muchas veces con una ofrenda? Nosotros, en la Iglesia de Dios, hace muchos años se estuvo tratando el tema, porque la pensión dentro de la iglesia ha sido un descuido institucional. El Estado no deja a opción de ningún empleado ese tema. El Estado lo obliga. No hay capítulo en el Estado para pensionar pastores. No lo hay, pero nosotros sí podemos, porque usted ve pastores, por ejemplo, muchos le van muy mal económicamente, a otros les van bien, pero decía mi papá que el que haya quien lo cargue se hace pesado. Entonces la gente malgasta o gasta, derrocha, porque yo he visto gente andando en jipeta de lujo y no tienen un solar, pastores. Entonces significa que no tienen cabeza, no hay caco, no hay cabeza, porque lo primero, hasta las hormigas, una jipeta y viven alquilados, vehículos de lujo y viven cambiando vehículos y viven alquilados y no tienen un solar.
porque lo que se está viviendo es una vida de apariencia. De apariencia. Lo primero que yo trato que hacer El estatus, tener que dónde yo yo tengo. va a dormir mi familia, dónde yo voy a tener mis hijos, algo para la doña. Eso es lo primero, aunque ande en un motor, pero eso soy yo que pienso así. Poco a poco, entonces yo voy creciendo, cambiando el motor a un carrito, el carrito a otro carro mejor. Pero el tema de la pensión ya es un hecho en la iglesia de Dios. Ya todo Me alegra pastor. oír eso. ¿Ah? Me alegra oír eso. Sí, ya todo pastor. Sí. Claro, hay pastores ya de una edad avanzada que no aplican para la pensión per se. Pero hasta que se mueran la pensión, ¿no? no, lo que me refiero es que tenemos un plan de pensiones donde toda persona, cuando va a llevar el informe A que mensual, la edad no le permite entrar al sí, servicio. lo que hace es que va acumulando. Va acumulando. Porque la oficina sí tiene un % separado para la pensión de los pastores, para complemento. Es decir, que solamente por el informe que el pastor de esta iglesia lleva un informe a la oficina, de lo que llevan a la oficina, hay un % que va a un plan. Eso no se toca. De Pensión y funerario. De pensión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pastor termina... Claro, con su cuota por la iglesia, ¿verdad? Porque tampoco, exacto, porque nunca tampoco la iglesia de Dios, a ningún pastor, nosotros pagamos mensualmente casi 2 millones de pesos de ayudas a obreros que no calificaban para la pensión. Lo que pasa es que la oficina no puede tampoco un pastor 75 años, 80 años, se enfermó, no va a pastorear. Mandarlo a su casa sin nada, no lo hacemos. Claro, Pero que no podemos tampoco... Pero le da seguimiento. Claro, se le da seguimiento y no podemos de ninguna manera tampoco cubrirle todo. Porque como la oficina le va a dar a cada pastor 50,000 pesos mensuales o 60 a cada pastor que se retira. Pero se le da una ayuda para su medicina, para su comida. O sea, el Pero, gobierno pastor, lo hace. mire, a mí se me ocurre ahora el escucharlo usted hablando de las pensiones de los pastores. Ujú. ¿Ustedes no han pensado crear un anteproyecto de presentárselo, digamos, al Estado Dominicano? Porque yo entiendo que si hombres que han dedicado toda su vida consagrada a Dios, a servirle a Dios, a rescatar vidas y almas, sacarla de la corrupción, de las drogas, de los crímenes, entonces humanamente eso tiene un mérito. Entonces no es justo que muchos pastores estén en condiciones deplorables económicas y el Estado tiene los recursos para eso, de instituir un capítulo o presentarle a algún diputado que someta un anteproyecto de ley para que a través del Ministerio de Trabajo, y ya con todo lo que eso conlleva, el Estado asigne un fondo para que ustedes tengan más amplitud. Eso se podría, pero el Estado tampoco es responsable de la irresponsabilidad de las instituciones. Porque hay que ver todo. Y ahí vamos a que no hay cabeza. Exacto. Bueno, entonces, sí, por ejemplo, el Estado, lo primero, pues, si yo voy donde el presidente y le solicito a ese presidente, el presidente va y me avergüenza y me dice, ¿y qué estaban haciendo ustedes? Que a esta altura de juego todavía ustedes no están bregando con eso, no tienen no tienen un plan definido. Es decir, si usted es un pastor que usted está recibiendo 50,000 pesos mensuales, ahora vaya poniendo algo. Vaya poniendo algo, o sea, también usted. Amenazó con eso. Pues sí, vaya poniendo algo, porque al fin y al cabo, mire, los años van pasando y las fuerzas se van agotando. Digámoslo. Y uno en realidad necesita tener algo garantizado. El Estado en la administración, el otro gobierno, el gobierno pasado, se pensionaron, varias pensiones especiales se consiguieron a través del enlace de ese momento. Yo me reuní con el presidente en estos días y me dijo que iba a ir a la oficina nuestra a reunirse con los principales líderes del país y que llevemos algunos proyectos que nos iba a ayudar. Eso fue en Samaná, que yo fui a una cena con él. Pero hay cosas que aún siendo el presidente a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza tirarle los problemitas de la iglesia. No, eso sí. Y que nosotros ya debimos haber tenido un plan voluntad, entonces, para irlos resolviendo. No, porque a veces todo lo que se entraba se gastaba, se invertía. Pero nosotros ahora tenemos un plan. Usted puede estar seguro que en los próximos años ya nosotros tenemos ya recursos, estamos montonando recursos poco a poco de lo que la misma gente va llevando a la oficina para ir resolviendo. Van apartando. Pastor, quiero informarle que usted está en estos momentos en el edificio
de la Iglesia de Dios, Casa de Fe, en el ensanche de la fe que pastorea el ministro Franklin Pacheco, en el cual tiene una comparecencia. Sí. Y yo quiero que usted le mande un saludo de parte de la iglesia y de parte suya. Amén, amén. Pues antes de ayer precisamente estuve visitando a Laura y a Franklin Pacheco en su casa y fue una bendición compartir con ellos. Y nada, decirle a Pacheco que él sabe que es nuestro amigo, fuimos compañeros cuando estábamos en el nordeste, él en Cotuillo, Samaná. Y él y Laura. ¿Comieron guineo vacío ustedes? Comieron guineo vacío. Sí, un buen amigo, un buen hermano. Nosotros, pues, y un excelente pastor. Y tremendo pastor, y excelente predicador. Sí, a veces cuando me invitan a predicar donde él está, yo estoy como que se me pone un nudo aquí. Pero entonces se va muy lejos, ¿no? Pero yo digo lo que pasa es que yo le digo a la gente, para yo predicar la palabra, no tengo problema. Pues yo voy a decir lo que Dios ha hecho conmigo y ya. Entonces, muchas bendiciones para el pastor Pacheco y esperamos que pronto se acabe de recuperar. Pero yo realmente lo felicito, porque yo entiendo que como la vida misma en todo, los hombres tienen que tener carácter. Y la iglesia necesita hombres con carácter, como en la política. O sea, no podemos jugar al dominó. O sea, lo que la Biblia llama que pecado es pecado y punto, no hay punto medio. Entonces no vamos a manejarnos. Y lo que Dios condena, yo siempre le digo, mira, yo no puedo ser más bueno que Dios. Y hay gente que quieren ser mejores que Dios. Y hasta ahora que yo sepa, nadie es mejor que Dios. Yo perdono lo que Dios perdona y condeno lo que Dios condena. Así es. Entonces, ahí no vamos a tener problemas con eso. No, que tú sabes que se le puede buscar, no. La Biblia dice esto y punto. Yo tengo un refrán que lo digo predicando siempre y lo voy a repetir ahora, porque a veces digo cosas tan crudas que la gente se sorprende cuando la digo. Pero yo tengo un refrán que dice que no me importa la vida de un pulpero si no le voy a coger fiado. Es decir, yo no tengo compromiso con nadie. Cuando yo me paré en el púlpito a predicar, es a predicar que voy. Y yo no tengo que ver quién esté sentado ahí. Ni a caerle en gracia a nadie. Entonces, ese es mi estilo y me siento bien así. Y yo lo felicito por eso. Vamos, señores, el máster va a almorzar, pero nos sentimos altamente ilustrados, altamente orientados. En todos los sentidos de la palabra, en la parte, no tocamos algunos puntos, pero usted sabe que este canal, esta plataforma es suya y de su familia. Gracias. El muchacho tiene un buen conocimiento didáctico. ¿Ya la convención de ustedes pasó? Sí, pasó. ¿Y cómo le fue? De maravilla. De maravilla. Muy bien. ¿Todo está bajo control? Todo bajo control. Ok. Sí, ahora hay una actividad. Sí, tenemos la actividad de jóvenes ahora. Yo dije que me mandara 30 segundos del anuncio, pero no me lo mandó. ¿A mí usted me dijo? No, a su hijo. Al hijo. Pues yo no me comuniqué con usted, que no fuera la primera. Usted no tiene mi número. Usted no me lo ha dado, señor. No, pues yo se lo voy a dar. Ahora. No, porque mi número es un número. Ya nos vamos. No, pero antes, por favor, antes de cerrar, pero, oye, nos corrimos. Yo quiero que con la venia de ustedes y del público me permitan llevar una felicitación en el día de hoy a una persona que nació un 23 de marzo de 1960 de nombre Alfredo González, que ese soy yo, que cumple años. Hay que tener problema. Yo hubiese traído Él no lo lleva. No hablamos de Semana Santa. Felicidades, Alfredo. Me sentí muertamente. Nunca en mi vida que iba a vivir 4 años. De verdad. Pero Dios ha sido bueno. Pero usted no es viejo, usted es anciano. Dios ha sido bueno, generoso conmigo, porque yo debía haber muerto hace 32 años, producto de un percance de salud que tuve, de una extirpación de un tumor en la cabeza. Y no me garantizaban la vida cuando me hicieron la cirugía. Cuando eso murió Ochi Hernández, murió Javi del conjunto Quique, y yo tenía ese mismo problema. Y ya de eso hacen 32 años para 33, un 8 de octubre, mi hija mayor, Angie, estaba en la barriga de su madre y Dios me extendió la vida.
Gloria a Dios. Yo Bueno, unos 64 para algo, años. para Gloria a algo. Dios, pues, Sí. qué bueno. Hay que agregar algunas felicidades. cosas, Amén, amén. pero Dios, porque Él no es suave. No, lo que pasa es que Él vive su vida bien firme. sí. Y Mire. Ruf felicita a Alfredo por Dios. Sí, le ¿cómo la damos cosa? más bendiciones de parte del Señor. lo que pasa es que yo no soy Siga dando muy. vida. Miren lo que pasa Más vida y que salud. con los cumpleaños la gente festeja mucho. Yo no soy muy dado. Primeramente, un cumpleaños para mí, o sea, el hecho de cumplir años no es para yo hartarme, atiborrarme de ron. Y la gente o sea, cree que cumplir años es beber, comer, esas cosas. Yo, esta mañana yo me fui sobre mis rodillas, porque antes de hablar con los hombres yo hablo con Dios. A darle gracias a Dios y repasé muchísimas cosas en mi vida. Y lo tomo sencillo con mis hijas, con mis nietos. ¿Y qué más de ahí? Sí, sí. Y yo no tengo que estar de que subiendo un etiqueta, un vino de tal marca, qué sé yo qué. Y la verdad que yo no esperaba llegar a esta edad. Pero usted sabe cuál es el mejor vino que existe. Y que vino mi suegra. Vino mi suegra. Así es que. ¿Cuál? Pero por Dios, pastor. No, está bien. No, sí. Ay, pero casi No, de verdad que no. No, pero yo le voy a decir una cosa. Mientras Yo- más lejos tengo, más amistades tenemos. Yo voy a decir algo, yo voy a citar, porque y en la vida yo pretendo y trato de ser coherente. Yo fui un gran admirador de don Álvaro Arbelo, hijo. Y él decía que cuando él cumplía años, que las felicitaciones se las enviaran con un sobrecito de esos amarillos, un papel manila, Sí. con sus respectivos 500 pesos. Así que los que estén y me quieran felicitar, Sí, sí. para la A él, próxima hay que mesa. hablar- a él había que hablarle, mandarle sobre como quiera. Para la próxima, si mencionar me mi quieren, nombre. si me quieren obsequiar un sobrecito. Lo que pasa es que él era muy materialista, pero usted no. Exactamente. Vamos a pastor, No, pero yo- ¿usted sabe por qué usted está en este lugar? Porque nosotros no somos genios. Trabajamos en equipo. Gloria a Dios. Qué José, bendición. Dios lo bendiga. Llévate esto, José.